Bueno, en mi opinión yo creo que resultaría mejor hablar de ciencias que de ciencia, porque incluso, bueno, tú sabes que yo trabajo sobre todo historia y filosofía de las ciencias y la tecnología. Eh, Cuando se tiene esa perspectiva histórica, se ve que en realidad ha habido muchas transformaciones a lo largo de la historia y en varios momentos y en varias disciplinas, entonces, y además varias interacciones entre ellas. Por lo mismo, creo más adecuado hablar de ciencias, no solo en un momento contemporáneo, sino a lo largo de la historia ha habido distintas versiones de lo que se pudiera llamar ciencia, ¿no? O ciencias. Entonces es importante, creo yo que sí, tratar de pensar que es como una especie de situación unitaria, como dice Althusser, sí sería ideológico porque realmente no hay tanta unidad, ha sido un proceso dinámico y sigue siendo un proceso dinámico la transformación de las distintas disciplinas que se consideran o se han considerado en distintos momentos científicos. Bueno, me temo que quizás ese tipo de afirmaciones muestran algo de un clima dogmático que me parece es ahora común en el ámbito de las ciencias, y quizás en particular en el ámbito de las ciencias físicas o algunas ciencias vinculadas con tecnologías y cosas por el estilo, ¿no? Históricamente, en realidad, todas las ciencias son hijas de la filosofía y sería bueno que se mantuviera esa conciencia de manera bastante general. Las preguntas, incluso varios de los mecanismos para ir haciendo sus estudios, vienen de la propia filosofía. Y es interesante que muchos de los resultados quizá de base racional más importantes que se tienen, como el escepticismo, pues son filosóficos. Y realmente sería, en mi opinión, muy importante que los científicos supieran, por ejemplo, de manera más cabal del escepticismo. Creo que eso ayudaría también a que la postura en general fuera menos dogmática, que supieran que no es tan fácil pensar que uno tiene un conocimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, si hubiera más conciencia de esas dificultades que el escepticismo ha mostrado, ayudaría a dos cosas, a mayor humildad, y esa mayor humildad creo que permitiría tener una perspectiva también más amplia y valorar otras tradiciones de conocimiento, no solo la filosofía. Yo creo que un problema que tiene mucha de la práctica científica contemporánea es no valorar, por ejemplo, tradiciones de conocimiento antiguas, en fin, ¿no? De distintos lugares. Y creo que ahí se pierde mucha riqueza cognoscitiva. Yo creo que hay muchos puntos de contacto importantes entre filosofía y ciencia, y que por lo mismo sería deseable que los científicos en su formación, en su trabajo profesional, tuvieran más conocimiento de varios de ellos. La parte metodológica y epistemológica es fundamental. Como decía, sería fundamental, por ejemplo, tener una mejor conciencia de problemas epistemológicos, desde los muy clásicos como el escepticismo, hasta problemas mucho más recientes como la inconmensurabilidad. Por ejemplo, muy pocos científicos tienen alguna conciencia de que la inconmensurabilidad es un problema realmente importante. La idea tradicional, esta que nos dan en la preparatoria de cómo funciona la ciencia, el método científico, etc., esa idea claramente es muy problemática, porque si fuera cierta, no podríamos comparar racionalmente dos teorías sucesivas o dos teorías distintas, ¿no? O sea, esa idea lleva a inconmensurabilidad, o sea, una incomparabilidad muy profunda, incluso a la imposibilidad de comunicarse, ¿no? Dos corrientes teóricas en cualquier ciencia, cada una estaría hablando de cosas totalmente distintas y
ni siquiera sería claro cómo se entienden y mucho menos cómo podría compararse. Entonces, tener mayor conocimiento filosófico de estos problemas que son importantes y que gran parte de la historia de la ciencia ha sido de una manera o de otra, a veces muy intuitiva, etcétera, tratar de solventar esas dificultades que son reales. Pero también está la filosofía política de la ciencia. Sería muy importante que los científicos tuvieran conciencia de cómo la ciencia recientemente, por ejemplo, se ha ido pegando cada vez más al capital y cómo esto pues hace que la parte epistémica quede detrás de los objetivos de acumulación de capital, ¿no? O sea, ya incluso se ha venido usando cada vez más el término tecnociencia para esto, hacer trabajos científicos y tecnológicos más orientados a la posibilidad de obtener ganancias para las corporaciones y menos atención a las cuestiones epistémicas. Por ejemplo, la ingeniería genética. Desde hace algunos años hay varios cuestionamientos muy importantes al mismo interior de la ingeniería genética, diciendo que la teoría con la que está funcionando no está bien, que claramente necesita correcciones porque en general las predicciones que se hacen a partir de la teoría no funcionan, digamos, así simplificando de manera general no funcionan. Entonces, gran parte de lo que se está haciendo en ingeniería genética es pues una especie de prueba y error muy sin saber bien qué es lo que va a resultar. O sea, como no se tiene una teoría que prediga lo suficientemente bien, si algo ahora funcionó, no se sabe claramente por qué sí funcionó o por qué no, y mucho menos se sabe qué va a pasar con eso mismo en unos cuantos años, ¿no? O sea, si ese ser creado con ingeniería genética va a ser estable o no, no se sabe porque la teoría no alcanza a predecir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí está la parte de filosofía política de la ciencia, que sería muy importante que se tuviera mayor conciencia entre los científicos y entre la población en general, por poner un ejemplo. Bueno, yo creo que se pueden distinguir dos cosas, ¿no? La gran ciencia esa, o macrociencia, quizás ya no es tan contemporánea porque la macrociencia, como el proyecto Manhattan, estuvo pegado al poder de los estados. Y en tiempos recientes que los estados han ido perdiendo poder frente a las corporaciones, más bien la macrociencia también está siendo sustituida por la tecnociencia. De todos modos, la macrociencia es muy cuestionable desde un punto de vista de filosofía política o incluso ético, porque algo como el proyecto Manhattan no está orientado primordialmente por fines epistémicos, que se supone que es el objetivo de la ciencia, ¿no? Entender más, comprender, conocer, qué sé yo, sino proporcionar mayor poder al Estado que está financiando eso. Eso sucedió mucho en la Guerra Fría. Recientemente, en décadas recientes, pues es las corporaciones las que están usando las estrategias, porque en mi opinión es eso lo que ha sucedido en la historia. La ciencia y la tecnología han desarrollado estrategias que son cognitivas y están aprovechando las corporaciones esas estrategias no primordialmente para comprender más o mejor, adquirir mayor conocimiento, sino para tener mayor poder económico o incluso para tener novedades que vender, que son parte de las situaciones criticables, ¿no? Se puede con esas estrategias a veces desarrollar algo sin tener mucho conocimiento de qué va a pasar con eso, cómo puede influir, como en el caso de la ingeniería genética, cómo va a interactuar con otras especies, cómo va a interactuar con la misma especie,
va a ser estable en distintas generaciones, ¿no? O sea, esa modificación genética que se hizo de una planta va a ser estable. ¿Qué tan estable va a ser? No se sabe realmente, ¿no? O sea, la teoría que se tiene actualmente no alcanza a predecir bien ese tipo de cosas, y más bien, como es vendible, se hace y se vende. Voy a tratar de explicar rápidamente algunos de los rasgos como de esta teoría que tengo, que me parece que es más bien estratégica y no metodológica. Un problema de fondo que ya los escépticos notaron en la intención por conocer de los seres humanos es que nuestros sentidos son limitados, y son limitados también en las posibilidades intersubjetivas. Por ejemplo, si tenemos 2 montones de frijoles, con nuestros sentidos es muy difícil que podamos decir, pues son iguales, o este es más grande que este, o si tenemos 2 grupos de ganado muy grandes, es muy difícil que podamos decir si son iguales, si uno es más grande, etcétera, ¿no? O sea, en ese punto de intersubjetividad podemos ponerlos en una bolsa y decir, pues creo que este es más pesado, y a lo mejor tú los tomas y opinas lo que el otro, en fin. Entonces ese punto es un punto que muestra que varias cosas muy prácticas de la vida cotidiana de los seres humanos pueden toparse con esta inconmensurabilidad, ¿no? O sea, no podemos realmente con nuestros sentidos resolver ese tipo de problemas, ¿no? 2 terrenos miden lo mismo, o sea, 2 extensiones, etcétera. El desarrollo de sistemas que llamo yo de observación tecnificada, o sea, de procedimientos estandarizados para tener un acuerdo intersubjetivo sobre esto, para mí son de las estrategias más importantes que empiezan a enfrentar estos problemas que son epistemológicos en el fondo, ¿no? Que con nuestros propios sentidos y con nuestras habilidades naturales no podemos resolver. Entonces desarrollamos procedimientos estandarizados como el contar. O sea, hay que inventar, el ser humano inventa contar. Entonces, pues por lo menos si nos ponemos a contar algo, ya podemos decir si tenemos un sistema numérico, si se inventa un sistema numérico, el procedimiento estándar de ir contando, o incluso el procedimiento estándar de ir contando con rayitas, tal vez un mecanismo para saber si 2 grupos de ganado son iguales o no, pues es ir poniendo una rayita por cada animalito, ¿no? Y, en fin, ese es un procedimiento ya estándar, ya es una tecnificación de la observación, y ese tipo de estrategias, en mi opinión, es lo que subyace a la estrategia científico-tecnológica. La parte científica yo diría que es tecnificación de la observación, y la parte tecnológica es tecnificación de la acción. Entonces, en vez de método, en mi opinión, es una serie de estrategias como eso: inventar un sistema de referencia, inventar un sistema numérico, inventar una escala, inventar un instrumento o varios. Entonces, todas estas invenciones son invenciones estratégicas, y yo pensaría que la ciencia y la tecnología son más estratégicas que metodológicas. Y al pensar las metodológicas, en mi opinión, tendemos a dogmatizar su práctica y también su enseñanza. Sería mejor pensar que en realidad las estrategias se van inventando y que además no hay estrategia perfecta. Si en vez de eso pensamos, este es el método, esquematizamos demasiado y reducimos la posibilidad de mantener la inventiva, que es lo que ha desarrollado históricamente a las ciencias y a la tecnología. Mi idea de pluralismo es más radical, porque debería ser pluralismo estratégico más que metodológico, ¿no? O sea, yo creo algunas nociones metodológicas muy generales creo que pueden ser interesantes, pero tratar de definir como esquemas metodológicos, en mi opinión, creo que
estrecha la posibilidad y sería más interesante pensarlo como eso, como estrategias, ¿no? O sea, decir, mira, pues en tal situación se inventó tal estrategia y en tal otra, y en tal otra, tal, ¿no? Estamos ante estas, ¿nos sirve alguna de esas estrategias o podemos inventar alguna otra? En mi opinión, creo que esa perspectiva estratégica podría ayudar a que la ciencia fuera más abierta. Creo que toda esta tradición ya milenaria del escepticismo muestra que la noción de verdad es muy problemática, que tiene varias dificultades grandes que nadie ha logrado superar, ni la ciencia, ni la filosofía, ni nadie. Y en realidad, desde, por ejemplo, el trilema de Agripa, ¿no? Ya tiene 2000 años, y que además no se ha encontrado ninguna solución clara, algo que pueda salir, se muestra que la idea de verdad siempre, en el mejor de los casos, está ligada a algún tipo de axiomas, y esos axiomas son más bien una elección, y en parte por eso cambian las teorías científicas. En la medida en que han cambiado algunos de estos axiomas, se han generado nuevas teorías científicas y no hay ninguna garantía de que no van a seguir cambiando mientras la ciencia pueda, o las ciencias puedan desarrollarse sin caer en un dogma muy cerrado. Entonces, en mi opinión, sí, las leyes científicas tienen más que ver con los dogmas que son favorecidos en algún momento histórico particular o incluso en algún contexto histórico particular, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría llegaba a suceder que en algunas ciencias los axiomas que favorecía el occidente eran distintos de los que favorecía el este, y tenían ciencias distintas, ¿no? La psicología del desarrollo en Suiza y la psicología del desarrollo en la Unión Soviética eran muy distintas porque partían de axiomas distintos, y no hay una manera clara de decir, pues estos axiomas son evidentemente verdaderos y estos son evidentemente falsos. Pues no, en el fondo es una elección, en el fondo terminan siendo situaciones como las de las lógicas paraconsistentes o como la de las geometrías no euclidianas. Eliges axiomas distintos y tienes un sistema totalmente distinto. Y puedes decir, pues este es verdadero y este no. Pues no, o sea, tener dos valores de verdad o tres, o ¿cuál es verdad? O sea, son sistemas distintos, y las leyes en una y las leyes en otra dependen de esos axiomas en realidad. O sea, son generalizaciones relativas a los axiomas. No funciona una generalización con otros axiomas. La tradición filosófica racionalista nos ha mostrado muy bien los límites del conocimiento racional en particular, incluso empírico. Y yo creo que esos son resultados muy importantes que siempre hay que tener en cuenta, como estos límites que te comentaba, ¿no? El trilema de Agripa, la inconmensurabilidad, etcétera. Esos son resultados de filosofía racional teórica, y en mi opinión es importante, incluso vale la pena seguir cultivando y pensando en estos resultados, pero creo yo que también hay que hacer la parte naturalizada y naturalizada desde distintas ciencias. Por ejemplo, la parte naturalizada desde la sociología, la parte naturalizada desde la antropología, también la de la biología y también la de la psicología, pero por ejemplo, a mí esto que te comentaba sobre mi idea de que las ciencias y las tecnologías son más bien estratégicas y demás, lo saco a partir de una perspectiva naturalizada de la sociología y de la historia.
Y a nivel epistemológico, creo yo que al pensar sociológica o antropológicamente, dentro de estos límites de la filosofía racional, las grandes dificultades para realmente decir, pues ya sabemos a ciencia cierta que esto es el caso, que no tenemos manera ahorita clara de decir algo por el estilo. Podemos entonces preguntarnos, bueno, ¿y cómo podemos tener las mejores garantías, incluso cómo valoramos esto, o sea, cómo valoramos epistemológicamente las personas de manera comunitaria, cómo hacemos esa valoración epistemológica? Y creo yo que ahí pueden salir cosas muy interesantes. Yo utilizo, por ejemplo, un esquema donde en vez de hablar de verdad, se habla de pertinencia, de plausibilidad y de verosimilitud, que todas estas tienen componentes sociales. Son comunidades, son grupos sociales, etcétera, los que en última instancia terminan definiendo lo que es pertinente, lo que es plausible o lo que es verosímil. Y bueno, esa es una perspectiva que ayuda a un cierto agnosticismo también más abierto, donde puedes valorar distintas tradiciones filosóficas, distintas tradiciones científicas o conocimiento tradicional de mucho tipo, ¿no? De los pueblos indígenas, etcétera, sin pensar que tu perspectiva es verdadera y todo lo demás falso, ¿no? Mi respuesta sería justamente que no tenemos manera de saber cuándo estamos, o sea, si tenemos certezas o si estuviéramos frente a una certeza no podríamos reconocerla. Incluso me parece que cosas como ese trilema de Agripa nos muestran que la objetividad y la subjetividad están más cerca de lo que normalmente se piensa, ¿no? Es decir, que por lo menos cualquier presunto conocimiento teórico, en el mejor de los casos, en última instancia, está basado en axiomas que son distintos por decisión, no por algo más profundo. O sea, no podemos encontrar nada más profundo que una decisión, ¿no? Como la decisión de tener 2, 3 valores de verdad, o sea, pues es una decisión, en fin, ¿no? Entonces, a estas personas podría decirles que, bueno, si este es el caso después de varios milenios de reflexión humana, etcétera, o sea que no tenemos realmente garantías de verdad, pues nos disfrutemos del agnosticismo y disfrutemos de la posibilidad de enterarnos de muchos tipos de puntos de vista e incluso de entretener esos puntos de vista, o sea, no nada más creer o no creer, sino pues contemplar la posibilidad, ¿no? Si alguien viene y nos comenta sobre la interesante perspectiva de los huicholes, pues ¿por qué no entretener ese punto de vista? No necesita uno simplemente creer o no creer, sino o sea, casi no usamos este verbo, ¿no? Entretener una posibilidad, pero es un verbo bonito y es una actividad muy interesante, ¿no? Podemos pasar mucho tiempo muy provechoso contemplando ese punto de vista de los huicholes o del Tao o de los Upanishad o de lo que uno quiera. En mi opinión, siempre terminamos enriqueciéndonos de la posibilidad, no de que todo eso sea verdadero, sino de que haya cosas interesantes, significativas y valiosas en cualquiera de esos puntos de vista o en cualquier punto de vista. Entonces, bueno, creo que el antidogmatismo también es más valioso que el dogmatismo de decir, no, pues esto tiene que ser la verdad y todo lo demás tiene que ser falso. Creo que puede ser mucho más interesante contemplar muchas posibilidades y aprender lo que se pueda de cualquiera de ellas. Yo creo que recientemente se consideran como rivales por el ascenso de esta ideología que se ha dado por llamarle cientificismo. O sea, muchas de estas opiniones que hemos comentado de que la filosofía está muerta, de que la ciencia encuentra la verdad, etcétera, etcétera,
son opiniones de un esquema ideológico que incluso en la reflexión filosófica y en otros tipos de reflexiones humanísticas se le ha dado en llamar cientificismo, que es una idealización dogmática de la ciencia. A la hora de estudiar la ciencia, históricamente, por ejemplo, o sociológicamente, pues no se encuentra eso, no se encuentra ni infalibilidad, ni incompatibilidad con la filosofía, todo lo contrario. Como decíamos que las ciencias son hijas de la filosofía, y en la práctica de los más grandes héroes científicos de las áreas que tú quieras, ¿no? La física, la biología, la economía, etcétera, o sea, Newton, Marx, Darwin, lo que tú quieras, había una relación muy estrecha entre filosofía y ciencia. De hecho, muchos de ellos decían que estaban haciendo filosofía natural, etcétera, filosofía social, en fin. Entonces, en esta ideología reciente, vinculada a la tecnociencia y este tipo de cosas, de que la ciencia es verdadera, de que la filosofía no sirve para nada, etcétera, es donde se ha empezado a construir esa contraposición falsa. En realidad, ya lo decías, los problemas filosóficos siguen vigentes, varias de las estrategias filosóficas siguen vigentes, la clarificación, el análisis teórico de los problemas, el desarrollo, la valoración de distintas posibilidades, a la valoración argumentativa de distintas posibilidades. O sea, varias de las estrategias filosóficas, la definición, etcétera, siguen totalmente siendo utilizadas como estrategias cotidianas en el trabajo de las ciencias. Y, como te decía, en mi opinión, incluso la formación en ciencias y la práctica profesional de científicos, yo creo que mejoraría mucho y se beneficiaría de saber más de filosofía, por ejemplo, de epistemología, de posibilidades metodológicas distintas, como esta posibilidad de ver estratégicamente el desarrollo, de filosofía política de la ciencia, de ética, en fin, ¿no? Creo que sería muy deseable que esto fuera más presente en la formación y en la práctica de las ciencias. La primera pregunta era si sería mejor hablar de ciencia o de ciencias. Yo decía que mejor de ciencias e incluso mejor de prácticas científicas. Yo la forma en que caracterizaría, ni siquiera, porque en una institución que se suponga que hace ciencia, en mi opinión, muchas veces hay prácticas que no son científicas. A veces sí, a veces no. Entonces creo que la mejor caracterización sería más bien como prácticas. Y como prácticas, pues justo, bueno, algunas de las cosas en las que he trabajado, trato de desarrollar un esquema como clasificatorio de distintos tipos de prácticas epistémicas. Y uno de esos tipos de prácticas epistémicas serían las prácticas científicas. Quizá algo muy característico en ese tipo de prácticas estaría relacionado a estos otros nociones que te comentaba de pertinencia, plausibilidad y verosimilitud. En una práctica científica, los sistemas de plausibilidad estarían bastante codificados, es decir, por ejemplo, se tiene una idea bastante específica de cómo se debe argumentar algo. Por ejemplo, los sistemas estadísticos, cómo se hacen las ecuaciones diferenciales, etc. O sea, todo eso está muy codificado. Y por otra parte, la verosimilitud, que en mi opinión tiene que ver con lo que uno piensa que existe. En el caso de las prácticas científicas, la verosimilitud creo estaría ligada a las observaciones y las prácticas tecnificadas. O sea, se desarrolla de manera especial ese tipo de cosas.
Entonces, hay otro tipo de prácticas epistémicas, por ejemplo, donde las nociones de pertinencia serían más importantes. Y las nociones de pertinencia tienen que ver con valores de la comunidad, que pueden ser incluso las autoridades, ¿no? O sea, se estima que tales personas son autoridades, entonces creemos lo que ellas dicen, en fin, ¿no? Entonces son distintos tipos de prácticas epistémicas y creo yo que se pueden caracterizar las prácticas científicas, más o menos así como lo decía, y se pueden distinguir de otros tipos de prácticas, ¿no? Entonces, en mi opinión, sería incluso mejor que hablar de ciencias, hablar de prácticas científicas que pueden darse en distintos contextos, sí en los contextos institucionales de la ciencia, pero también pueden darse fuera de esos contextos. Las prácticas científicas pueden ser parte de un programa científico, efectivamente, pero creo yo que, o sea, desde ese punto de vista histórico y sociológico, a veces en los programas científicos también hay prácticas de otro tipo. Por ejemplo, prácticas más ideológicas. No siempre son científicas. Yo diría que son científicas si se mantienen interesadas en el desarrollo de estrategias de observación tecnificada y acción tecnificada, y se mantienen también interesadas en las posibilidades de definición de esta corrección argumentativa, ¿no? Mientras eso no se petrifique, en mi opinión, siguen siendo prácticas científicas, ¿no? En otros casos, donde, por ejemplo, alguna autoridad o algún esquema ideológico, que incluso puede ser tan sutil como el materialismo, ¿no? O sea, si uno ideológicamente dice todo es materia y energía, no existe nada más, ya es una decisión muy fuerte que en el fondo no tiene realmente una justificación incuestionable, y eso puede limitar muchas áreas de investigación y muchas posibilidades de desarrollo. Entonces, en mi opinión, si eso pasa, la práctica deja de ser realmente científica, se vuelve ideológica, se vuelve de otro tipo. Me gustan mucho las ideas de Feyerabend, efectivamente, y además, en general, simpatizo bastante con el anarquismo, ¿no? Creo yo que esta cuestión de que haya poderes que establecen lo que se debe hacer, que bueno, eso es lo que el anarquismo combate, digamos, ¿no? O sea, no es contrario a la idea de que hay un poder que hay que respetar o lo que sea, o que ese poder tiene que imponer cosas en distintos ámbitos. En el caso de la epistemología, efectivamente creo que, sobre todo teniendo en cuenta estos resultados, a toda la investigación milenaria en epistemología, pues realmente, como no podemos tener esa garantía de una verdad absoluta, etcétera, por lo menos teórica, no hay manera de saberlo. Y además tenemos siempre unas grandes dificultades para conocer, incluso ilustraba esto, ¿no? O sea, nuestros propios sentidos, etcétera, necesitan ayudas, por eso hemos desarrollado estrategias. O sea, cuando se trata ya de conocer cosas cada vez más, o conocer en sentido intersubjetivo, ¿no? Cosas cada vez más complejas, pues necesitamos ayuda. Se han inventado cosas, se han inventado instrumentos, se han inventado procedimientos, etcétera, y esto puede seguir indefinidamente, en mi opinión. Por todo esto, pues es cierto que tener un poder que diga, bueno, esto es lo que es cierto, o esta es la única opción metodológica, o así se deben hacer las cosas, me parece que resulta limitante. Y te comentaba que incluso creo que deberíamos cultivar en las universidades y en todos lados esta posibilidad de ser mucho más agnósticos y estar mucho más abierto a contemplar y a entretener distintos puntos de vista, distintas opiniones,
y creo que siempre se aprende de eso, ¿no? Creo que incluso también la historia y la sociología apoyan esta idea, ¿no? Cuando la práctica científica ha estado abierta a distintas posibilidades, ha logrado mayor avance que cuando se ha cerrado, ha logrado la renovación, estas renovaciones, estas ideas revolucionarias, etcétera, en mi opinión, siempre han sido por esa apertura, ¿no? Apertura a lo antiguo, apertura a lo distinto, apertura a nuevas posibilidades, apertura a cambiar los axiomas, ¿no? Es decir, bueno, en vez de estos axiomas, pues pongamos este otro, sale un universo nuevo, ¿no? Las geometrías no euclidianas, pero así, lo que tú quieras, al hacer un pequeño cambio, incluso la posibilidad de tratar de combinar dos cosas incompatibles. La historia, por ejemplo, de la investigación de la oxidación, este asunto del oxígeno y el flogisto y demás, el mayor avance químico fue cuando se trató de combinar y se dio cuenta que eso del flogisto, que ya se había abandonado bastante ideológicamente, tenía varias cosas importantes que había que combinar con la teoría dominante del oxígeno. Entonces, esa apertura para decir, oigan, pues en esa teoría que ya hemos desechado, hay varias cosas importantes que hay que rescatar, ¿no? Entonces, el mayor avance se dio cuando se dijo, pues rescatemos eso y generemos una nueva teoría donde en realidad convergen las que estuvieron confrontadas. Entonces, esa apertura, creo yo, sería la mejor opción para afrontar el conocimiento en general, ¿no? Y por lo mismo las ciencias y las prácticas científicas y la filosofía también. Entonces, sí al anarquismo metodológico y en general.